encontré con la sorpresa de que esto a lo mejor no fue el momento, de que pusieron un tiempo límite. Está bien, es válido, pero la verdad las cosas, es que yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Yo atiendo público, atiendo de las 3 a las 10 de la noche, yo trabajo. Me siento, me paro de que me llaman, de que el teléfono, que esto. Olvídate que en una hora yo iba a contestar las 7 preguntas. Entonces contesté 3. Porque con la primera nomás me demoré una hora porque no estaba conforme con el concepto de subdivisión y me empecé a buscar qué es la enciclopedia, qué es el diccionario, qué es la Wikipedia, para ser más completa y hacer un mejor desarrollo. Ahí nomás me tomé 20 minutos. Entonces entenderás que en la hora yo contesté 3 preguntas, me tiró para afuera y es suficiente. Ese es un tema que atañe a los diseñadores. Entonces yo por eso yo quiero hacer este alcance porque mi compañera Así que Juan Pablo toma nota y eso no es una cuestión de nosotros como profesores aparte que no es ponemos diferente contestar alternativas a contestar No, de respuestas de desarrollo que tú tienes que evaluar, que tú tienes que pensar, porque hacer copyright es fácil, pero no es mi idea. Tú lo que quieres es que yo coloque lo que yo entiendo. Exacto. Pero para eso yo necesito sentar. Por eso hicimos preguntas así. Y desde mi punto de vista yo tengo internet solamente en mi trabajo. Ahí está bueno el punto que dio el compañero allá, que todos no manejamos los asuntos de biblioteca y todos no tenemos el tiempo, gran cantidad de tiempo para estudiar. Entonces, una hora por eso a lo mejor tomamos este sistema técnico y que tiempo, como se llama, de repente hay tiempo, porque tenemos una horita o 40 minutos para meternos por completo. Sí, de hecho por eso las pruebas tienen 2 días, hay un plazo. Pero está muy bien que lo hayas dicho. porque a mí me pasó, no sé si a alguien más, pero le va a pasar. No, además que te da una, a mí igual me pasó que ayer se me ocurrió hacer 3 minutos de trabajo, ahora no hay nadie. Se me llenó todo, venían los alumnos, los profes, el jefe, todo. Claro, y no, Y no podía. Además que tiene una posibilidad para entrar, o sea, no tiene la segunda oportunidad para entrar. No, me tiro para afuera. Es complicado la gente que trabaja. pero la vamos a hablar no. Entonces, ¿por qué dan dos oportunidades? Pero está bien, a mí me encantan las preguntas de desarrollo porque en el fondo tú evalúas y mides lo que sabes. No es porque ella no lo haga bien, porque también me tenían 2 preguntas ahí que había contestado mal, después leí nuevamente porque le contesté su Yo quiero hacer una consulta. Los comentarios que yo les pongo, porque yo veo la plataforma como lo vemos los profesores, pero no la veo como la ven ustedes. Por ejemplo, los comentarios que yo les hago, porque en qué se equivocaron, ustedes lo leen. Lo leen, ya. Con eso me quedo tranquila, porque yo me doy el trabajo de decirle, o sea, esta pregunta está equivocada, no se puede, ya, lo ven. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Sí, porque así uno también va Retroalimentándose, y eso es lo importante. O sea, no es cuestión de decir está mala la pregunta y listo. Está mala por tal y por tal motivo, qué sé yo. ¿Ah? Está bien. Eso era lo que yo le había mandado un mensaje que a usted le había comentado, que a mí me gustaría que las evaluaciones, tanto los cuestionarios como las tareas, vinieran con una nota donde dijera, a usted también le hice la consulta y usted me contestó, porque en una nota yo me había sacado, no sé, un 6 algo, y le pregunté por qué no fue un 7, qué me faltó. Y usted me explicó que era debido a las materias. A mí me gustaría que cuando nosotros contestamos un cuestionario, contestamos una tarea, si estamos deficientes, faltamos en algo, no lo comentaran para No, es que la política que traíamos de la República y que siempre se decía por qué se había equivocado o cuál era la alternativa correcta, qué sé yo, para que sepan. Pero yo tenía la duda de si ustedes lo estaban mirando y comentar o yo estaba comentando al computador, ¿no? Es súper importante. Yo siempre contesto los comentarios que me envían, pero para mí es súper importante que ustedes, por ejemplo, refuercen o me digan en lo que nosotros estamos débiles o estamos fallando, porque, por ejemplo, yo las materias, yo todos las materias que ustedes nos mandan, el material de apoyo, yo lo imprimo, porque cuando yo me voy a esta tarde en el tren, yo lo voy leyendo y voy subrayando las
parte que me parecen importantes y de ahí voy sacando las dudas y las preguntas que tengo para hacerle. Ahora, lo otro que encuentro un poco injusto es que, por ejemplo, yo dentro de las notas tengo un 1 por no haber participado en un foro. Yo participo en todos los foros, pero en uno no participé porque no tenía equipo. Entonces iba, me conseguía un equipo para hacer una tarea, la hacía, estudiaba y contestaba los cuestionarios, pero no podía tampoco tomarme la partida de ocupar el equipo de otra persona para estar comentando un foro. Entonces me parece como que ahí habría que equilibrar un poco el tema de los foros, porque si bien es cierto, a veces uno participa y dice, sí, yo opino lo mismo que el resto. Eso no se puede evaluar como un 7, como cuando, por ejemplo, uno pone un tema o fundamenta lo que otra persona está diciendo. Entonces encuentro que ahí la calificación como que se nos desequilibra un poco. Ahora yo te comenté esa pregunta. La participación en los foros es mínima en relación. Lo que estamos evaluando realmente son los contenidos. Pero sí, una actitud positiva en los foros es importante, ¿te fijas? Pero tiene una ponderación bastante menor que lo que tú vas a contestar en tus tareas y en tus cuestionarios. No te va a afectar mayormente, pero nosotros tenemos que tener una norma pareja. Claro, lamentablemente tú no tuviste ni computador a mano. Sí, pero por otro lado he participado en todos los foros. Y ahí tienes puro 7, pues. Claro, entonces que por no participar en uno, tengo uno, eso es como demasiado grande el desequilibrio entre una cosa y la otra. Entonces si una persona no participa nunca, ok, se merece un 1. Pero si una persona que siempre está participando no participa de un foro, es como... Ella no reclama. Lo otro que no sé. En el fondo los cuestionarios son las evaluaciones que ustedes hacen. Claro. Pensé que era como un... Y van con nota. No sé, ni me enfermé mal, si no sé, ni siquiera. Aquí te va a hacer una ¿Sabes? pregunta. Por lo mismo de los computadores. La vez que pasó que se me cortó la luz. Y ahí tiene, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo explicarle para hacer oportunidad que hay el cuestionario ya no persiste? Ya, pero a mí me han llegado, por ejemplo, tuve tal problema, tuve 5 computadores, que se hace una excepción, o sea, no somos tan rígidos. Alguien me escribió, no me recuerdo en este momento, de que no había podido contestar oportunamente, porque había estado sin computadores, se le había echado a perder y que se, obviamente le dice, abre nuevamente la oportunidad para que esa persona conteste. O sea, tan rígidos no somos. Hay que tener normas. Como en todas las cosas, como las reglas de catalogación, hay que tener normas. Pero por supuesto que no somos tan rígidos. Pero lo ideal sería que nos hicieran consultas así más de las asignaturas, de dudas que le quedan. Mira, el muchacho tiene la oportunidad de ver todas las dudas que tengan en cuanto al contenido, más que la forma, porque la forma se puede solucionar de otra manera y en realidad yo tengo una duda. Lo que pasa es que en el ramo de ustedes había una tarea, ¿cierto? Que había que crear unos libros, bueno, que al final no tenían problemas para los libros. Sí. Esa es la lectura técnica. Ampliamos el plazo Sí, y Claudio pero ¿sabes qué? Es cierto que uno lee, yo no trabajo en biblioteca, yo leo, entiendo lo que sé, pero después ponerlo así como en el papel, que haga esto, a mí me costó mucho. Yo no sé si, hay que yo no sé tratar si de ver los pasos de la lectura técnica. sí, pero yo no sé si acá podríamos a lo mejor aprovechar que somos todos así como un ejemplo de un libro, por ejemplo. ¿No? ¿Tienes un libro? Sí, yo traje uno. Que no sea ficción. Yo creo que ¿Por qué escribir de no ficción? Porque la ficción, ¿cómo funciona la ficción? Por género. Van a tener novelas, teatro, o drama, poesía. ¿Cómo se clasifica la ficción de acuerdo a la nacionalidad del autor? Entonces ustedes tienen 20 poemas de amor de Pablo Neruda, pone poesía chilena. Por eso les dije, hagamos el curso de no ficción. ¿Ya? ¿Sí? ¿Les queda clara
literatura. Profesora, y en el caso de la historia, ¿puede ser lo mismo? No, la historia no. Por ejemplo, si yo hablo solamente de la historia de Chile, ¿Ya? ¿lo puedo también clasificar de esa manera? Chile historia, claro. Queda como Chile, como te refieres. Sí, pues Chile historia, sí. Cuando pertenece la historia a un solo país, ¿puedo clasificarlo de la misma manera? Claro, historia Chile, porque es importante, porque si tú solo le pones historia, el usuario va a decir, este es un libro de historia, pero historia de qué, universal, de Roma, de Perú, de Bolivia, es importante ponerle el lugar, tratar de especificar lo que más podamos, ese tema, se trata especialmente. Y eso va En las palabras tú le pones historia, guión, historia Chile o Chile historia. Después vamos a ver, ya están viendo, cómo lo permite el LEM o el LEM con P. ¿Ya? a eso me refería. Que ustedes nos muestran una estructura, cómo se hacen los encabezamientos, ¿cierto? Entonces está la entrada principal, ¿se llama? Sí. Encabezamiento principal. Esto. Ese. Entonces yo pongo, en el encabezamiento principal pongo historia. ¿Qué es más importante en ese caso? ¿Historia o Chile? Tienes que ponerlo de Como lo acuerdo a dice cómo la te lo maestra. permite el LEM. Ya. ¿Ya? A ver, en el Veamos. ejemplo que tú estás dando, a ver, primero, una de las preguntas del cuestionario era que es una subdivisión. Hay encabezamiento y subdivisiones, ¿sí? ¿Verdad? Hay un encabezamiento y hay una subdivisión. La subdivisión siempre especifica lo que es el encabezamiento. Entonces, en este caso, si ustedes buscan aquí historia, primero van a encontrar el término, ¿verdad? Sí. Historia. En el LEM va a ser casi igual, ¿no? Y después varios casos que dicen véase además. O sea, son los términos que están relacionados. También son de encabezamiento, pero se relacionan unos con otros. Y entre toda esa información al final, de todos los términos que se debe hacer más, dice, y los epígrafes y encabezamiento también son lo mismo. Si empiezan con la palabra historia, así como la subdivisión historia bajo países, estados, ciudades. Cuando dice la subdivisión historia bajo países, ciudades, estados, significa que en este caso historia también es un encabezamiento en sí, pero también se puede aplicar como subdivisión a un lugar geográfico. Y si se puede aplicar a un lugar geográfico, tenemos que pensar que no es historia general, sino que está dirigido hacia un lugar. Es decir, tú estás hablando de la historia de Chile específicamente, no de historia general. Ya, pero en Y este Chile caso- es un lugar geográfico. Pero en este caso, el encabezamiento principal es Sería histórico. Chile. Chile. A eso es lo que yo voy. Cuando yo hago un encabezamiento en la estructura, ¿en qué tengo que pensar yo primero? ¿En lo más general o en lo más particular? En lo más particular, o sea, en lo más específico en relación al libro que tú estás catalogando. Si ese libro es de historia de Chile, es historia de Chile, no de historia. Bien. Ni de historia de Sudamérica, ni de historia de Santiago. ¿Me entiendes? Tu libro entero es historia de Chile. Ahora, si aquí hay un capítulo que dice historia de Santiago, otro que dice historia de Temuco y otro que dice historia de Concepción, es historia de Chile. Porque abarca todos los lugares geográficos que están dentro de Chile. Si el libro fuera de la historia de La Serena o de Concepción, de La Serena, supongamos que este libro es historia de La Serena, es historia de La Serena, no de Chile. Si fuera así, el encabezamiento sería La Serena, porque es nuestro lugar geográfico. Ponemos el país entre paréntesis, Chile, y con la subdivisión historia. Porque Alera acá nos decía que la palabra historia se usa como subdivisión Como bajo subdivisión, lugares geográficos. bajo lugares. ¿Me puedo meter a hacer una pequeña? Por supuesto. Lo importante es que estas cosas tú no las sacas de aquí.
aquí, No, que es lo que yo siempre les digo no, a los alumnos. no se va a Porque ver, si no. nosotros sacamos de aquí No. las cosas, No. se nos desorganiza totalmente el catálogo. De acuerdo. Para eso existe esto. Lo que te dice, O sea, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo te diga como eso? se dice aquí. Tú vienes a consultar, me dice que la subdivisión bajo nombre de país. Ah, entonces quiere decir que Chile, subdivisión. Pero nunca sacarlo de aquí. No. Los bibliotecarios no podemos sacar las cosas de aquí. Para eso existen las normas, las reglas. Lo mismo con las Claro, ¿Cómo para te todo. hace O sea, nada lo podemos sacar de Sí. nada es improvisado. Claro, por eso lo importante es que ustedes aprendan a usar una lista de encabezamiento, cuál es su estructura y cómo funciona, y de ahí pueden usar cualquier otra lista de encabezamiento, sea española, inglés, la que sea. Esa es la idea. Claro, no es de memoria, es como te dice la lista, y como la lista dice que nosotros podemos usar historia como subdivisión bajo un geográfico, nosotros lo hacemos. Ahora, si ustedes ven, hay listas de subdivisiones en el que nosotros las nombramos, las tablas de subdivisiones. ¿Cuántos han visto el LEM o el LEM con P que tenemos en la plataforma? ¿Lo han visto? Sí. Ya, entonces, se han dado cuenta que existe un esquema principal, el cuerpo principal, que llamamos donde salen los encabezamientos y sus relaciones. Y también tienen tablas de subdivisiones. Sí. Y esas tablas de subdivisiones, en el LEM, por ejemplo, la primera tabla, son todas las subdivisiones que se pueden poner bajo países, continentes, estados, bajo un lugar geográfico. Ahí está historia. Pero además en el esquema también te lleva a lo mismo. Te dice, ves como encabezamiento de historia y te dice que puede poner la subdivisión historia bajo geográfico, bajo países, ciudades, etc. Es en subgeo, ¿verdad? No es subgeo. De ahí te voy a mostrar. La tabla 2 son todas las subdivisiones que se ponen bajo idioma, o sea, español podemos poner el idioma español, acentuación, gramática, etc. Y la tabla 3 es nuestra... La tabla 3 es la tabla que tú puedes poner es una tabla que puedes poner, son subdivisiones comunes que puedes poner a cualquier encabezamiento que exista en el esquema. Esa es muy buena. Es nuestro uso, porque sale aspecto social, aspecto económico, etc. Y la tabla 4 en el LEM son las subdivisiones que se ponen bajo personajes históricos. Por ejemplo, Portales, Diego, biblioteca. O sea, cuando ustedes tienen... La muerte, un libro sobre la muerte de Diego Portales, Claro. que trate solo como que se llama Portales, Diego, muerte. Entonces las Nosotros no subdivisiones... escuchar acá. No alcanzo a escuchar. Intentaré un poquito. Portales, Diego, muerte. Por ejemplo, si es la muerte de un personaje, se pone como subdivisión. Hay varios términos que se pueden usar como subdivisión al nombre de la persona. Cuando un libro trata sobre un personaje, incluso por ejemplo en caso de que se esté estudiando, no sé cuál de ustedes, alguno me puso entre los encabezamientos en materia del niño que enloqueció de amor, libro que trata sobre el niño que enloqueció de amor. No era el libro que trataba sobre el libro, sino que era el libro en sí. Hay que hacer una diferencia entre un libro que es la novela, otro que trata sobre esa novela. Cuando el libro trata sobre la novela, el tema es la novela. ¿Me entiendes? Es diferente. Entonces, ¿Cómo se apaga esto? No, ¿quién comete ruido? Por eso escuchan poco. Y no está sirviendo de nada. entonces también hay veces que se hace estudio sobre lo que escribió el autor, entonces ese autor es el tema. ¿No será con Esa algún- persona es el tema. Y ahí hay varias subdivisiones que se le pueden aplicar a los nombres de esa persona. Y esa es la lista 4. Ahora, algunos de ustedes preguntan cómo hacían, o sea, esto ya es técnica. Pero lo más importante, ustedes no sacan nada con saber aplicar esto si no saben primero saber cuál es el tema. Definir bien el tema.
Y para eso está lo que nosotros le decíamos de la lectura técnica, que es leer ciertas partes del libro. Por ejemplo, esta parte. Aquí siempre les va a venir, cuando usted está leyendo acá, va a tener un resumen. A veces en la solapa, este no tiene solapa, pero a veces acá trae solapa y ahí está escrito. Algunos traen introducción o prólogo. Ahí también van a encontrar la tabla de contenido, también es importante porque ahí le dice cómo está diagramado el libro. Entonces los títulos les van a decir cuál es el tema. Todo eso tienen que leerlo primero y ahí identificar cuál es el tema principal de este libro. ¿Una consulta? Por ejemplo, si ya 100 años de soledad, y ahí tengo una duda súper grande. Un libro de ficción no necesita análisis. ¿O sí? Para registrar. No, por eso yo le decía, el tipo de ficción, novela, poesía, drama o teatro. Y la nacionalidad del autor. Nada más. Sí, sería novela colombiana. Porque a no ser que uno esté trabajando en una biblioteca especializada en literatura, entonces ahí sí tú pones, no sé, historia familiar y se ponen subdivisiones, ¿cierto? Se pone la subdivisión de novela. Si no, novela chilena, novela española, novela, o poesía o teatro, dependiendo de la... Mira, hagamos este ejercicio. Una pregunta de que piensa, profesora. ¿Usted me puede explicar lo que es el epígrafe? ¿Encauzamiento de materia o Epígrafe de la epígrafe? es un sinónimo del encauzamiento. Ya, epígrafe es lo mismo. Ya, porque ahí yo tenía como Es lo mismo. un confusión. Claro, ¿Puedo meter la cuchara? Me Que me gusta el... ¿te gusta?